excelentísimo embajador don Pedro Martínez, director de Casa Árabe, excelentísimo embajador de los Estados Árabes, don Bashar Yaghi, excelentísimo alcalde de Almansa, don Francisco Núñez, señoras y señores. Es un placer para el Círculo Intercultural Hispano-Árabe contar con su presencia hoy en esta reunión que tiene por lema Arabistas e Hispanistas por un futuro intercultural. La idea está en mantillas, esa es la verdad. Se trata de que tanto arabistas como hispanistas tengan un foro donde pueden llegar a poner en marcha un mecanismo que garantice un flujo de comunicación y proyectos en común para un futuro en la interculturalidad y pueden impulsar otros proyectos en pos de la convivencia en paz, siendo este culturalmente de dos mundos distintos, pero por cercanías, por supuesto, son necesarias estas actuaciones. Necesitamos la opinión de todos ustedes y, por supuesto, para empezar a elaborar ese pretendido congreso que surgió estando en la ciudad de Almansa y pensándolo que la ciudad de Almansa tiene nombre árabe y la amabilidad y la gentileza de su corporación municipal nos ofrecieron que podemos celebrar ese congreso de arabistas y hispanistas ahí. Entonces, pues hoy estamos en este proyecto y pensamos que podría ser muy interesante. También, y como todos los años, vamos a entregar las medallas de oro. Este año son las de 2017. Espero que sea de agrado y aprovecho para darles la bienvenida a todos, a todas. A continuación, toma el timón aquí mi compañera Susana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sabto. Muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a esta cuarta reunión anual del Círculo Intercultural Hispano-Árabe bajo el lema Hispanistas y Arabistas por un futuro de interculturalidad. Me presento, soy Susana Samudi, arabista, periodista, miembro de la Junta Directiva del Círculo Intercultural Hispano-Árabe y voy a ser la encargada de conducir el evento de hoy. Así que, sin más dilación, comenzamos ya. Bueno, pues vamos a empezar ya con las intervenciones de los ponentes, los invitados de arabistas, hispanistas, grandes personalidades. Y bueno, recordar que contará cada persona con una intervención de máximo 3 minutos. A los 3 minutos me veré obligada a cortar la ponencia. Pido disculpas de antemano, pero es lo que toca. Así que comenzamos. Doña Carmen Ruiz Bravo Villasante, arabista, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en literatura árabe y prolífica escritora de ensayos y reseñas sobre este tema. Es autora de libros y artículos dedicados a las relaciones interculturales y a la producción literaria e intelectual árabes actuales. Se le han concedido varios premios por su actividad a favor de la solidaridad hispano-árabe y el conocimiento entre nuestros pueblos. Es socia honorífica de CIAR. Adelante, Carmen. Buenas tardes. Tenemos que comprar el bastón de la palabra que tienen en unas tribus, que dura 1 minuto. Se da la vuelta y mientras va. Bueno, estoy a título particular, también como miembro de este círculo intercultural y de alguna manera pues transmitiré lo que aquí se está tratando a la Sociedad Española de Estudios Árabes, de la cual desde hace unos meses soy vicepresidenta. Solamente voy a transmitir lo que aquí se trate, por si acaso les parece oportuno sumarse a alguna de las iniciativas que se puedan establecer. Por mi parte, me ha sorprendido un poco esto último acerca del Congreso del año 74 en Córdoba. Pues sí, yo también hablé allí. Estuve en la Junta, el profesor Martínez Montáguez fue uno de los organizadores, que aquí se encuentra, el padre Gómez Nocales, que nos falta, y no le veo una relación directa, pero sí diría por mi parte que sigo manteniendo la misma posición con variaciones ahora, y es que no solo se trata de diálogo interreligioso o intercultural, sino también de establecer relación con otras creencias o convicciones, incluidas las no religiosas. Entonces, en aquel congreso lo dije y me parece que voy a aprovechar este minuto para repetirlo. Deseo que continúe
estamos todos en la idea de que continúe y de que sea lo más serio posible y lo menos sujeto a necesidades, digamos, temporales o evenenciales o de tiempo corto o de migración, sino que sea algo permanente, cada vez más hondo y más estable. Nada más. Muchas gracias y sobre todo estoy para escucharos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, a continuación, don Fernando de Ágreda Burillo, arabista jubilado en Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, investigador y jefe de sección de publicaciones, Mundo Árabe e Islam, Agencia Española de AECID. Realizó sus estudios universitarios licenciándose en la especialidad de Filología Semítica en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los años 1974 y el 75 fue director del Centro Cultural de Fez, en Marruecos. Ha desempeñado distintas funciones relacionadas con la cooperación cultural en el mundo árabe y también es socio honorífico de CIAR. Muchas gracias por la presentación y trataré de ajustarme a estas normas que creo que van en beneficio de todos los asistentes. Pues mi enhorabuena a mi querido amigo Abdo, porque la idea esta de los arabistas hispanos y los hispanistas árabes me parece ya un título prometedor y en el que creo que podemos todos apoyar el hombro, hacer esfuerzos y conseguir que no sea una cosa pasajera de una tarde calurosa en Madrid, sino que sea un propósito, eso que digo, de larga vida. Y mi enhorabuena también al director de Casa Árabe, Pedro Martínez Avial, que me ha dado la alegría de volver a recuperar a un antiguo subdirector o amigo cuando estábamos en un instituto de cooperación con el mundo árabe, que estaba situado en el edificio de la Agencia Española de Cooperación, que antiguamente pues era dedicado a Hispanoamérica. Mis breves palabras de esta tarde quieren ser sobre un punto concreto del hispanismo árabe, que es el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos. Veo que además está aquí, nos acompaña su actual director, y eso me da la alegría de rememorar las actividades de un instituto en el que todos, cuando éramos más jóvenes, colaboramos, aprendimos, estrechamos amistades con eminentes, magníficas figuras de los estudios hispanoárabes, como fue el doctor Mahmoud Ali Makki, que fue el pionero prácticamente después de las grandes figuras que habían sido Abdelaziz Al-Ahwani, que Carmen nos presentó en aquel primer coloquio del hispanismo árabe que se celebró en 1976, nada menos. Aquí tengo las actas del coloquio, que fue un primer eslabón de aquel hispanismo que nos ofrecía todo un abanico de actividades, de posibles colaboraciones. De hecho, yo me considero heredero de aquel coloquio, puesto que mis trabajos después estuvieron enfocados a las revistas interculturales que se publicaban en Marruecos, en la época del protectorado, con Trina Mercader, Jacinto López Gorgé, tantas figuras que ya no están, pero que han dejado su huella. Pero volviendo al Instituto Egipcio, quisiera recordarle al director, que aprovecho que está aquí, que ese instituto, fundado en 1950, como usted sabe, por el gran escritor y ministro que fue Taha Hussein, con las autoridades españolas entonces, que nos ofrecían una colaboración necesaria tanto en lo cultural como en lo político, puesto que era una forma de abrir España a otros mundos. Y en aquella época pues conocimos a figuras imprescindibles en los estudios del hispanismo, como fue, ya digo, Mahmoud Ali Makki, como fue el doctor Salah Fadel, como fue Mokhtar al-Abadi, en fin, tendría que una lista interminable. Pero hoy siento daros una triste noticia, que ya conocerá usted. Acabo de enterarme que ha fallecido un gran hispanista, profesor de la Universidad del Azhar, que fue el profesor Mahmoud el-Sayed. Mahmoud el-Sayed fue un gran amigo nuestro, colaboró en las actividades
de interculturales, y la verdad es que me ha sorprendido porque era un hombre joven todavía. Bueno, por lo menos no era muy mayor. Y lo malo es que hace muy pocos días también me enteré que había fallecido otro gran profesor, que fue Ali Menoufi. Entonces, como que no se recupera uno de esa tristeza o de esa impresión cuando ya vemos que la vida sigue, y actualmente la Universidad del Azhar sigue actuando y celebrando muchas actividades, pero no deja de ser triste que personas como fue Mahmoud el-Sayed, con el que colaboramos en aquel coloquio sobre la traducción y la crítica literaria, pues que hoy día sepamos que ha fallecido seguramente por una enfermedad rápida. Así que yo le pediría al director del Instituto Egipcio, que transmitiera nuestro pésame, nuestras condolencias, y que trate, como en la medida de lo posible, de animar un instituto que en Madrid, en España, fue pionero y fue, como digamos, estandarte de las actividades culturales árabes en Madrid, con exposiciones, con coloquios, con conciertos, con publicaciones, y que desgraciadamente, no vamos a mentir, hoy día está en una situación muy mermada. Se lo digo con toda confianza, y para reclamar que los que amamos ese instituto y su pasado y su historia, querríamos volver a ver aquel instituto egipcio donde estábamos todos allí celebrando coloquios, conferencias, homenajes, y aquí están el profesor Martínez Montávez y Carmen Ruiz Bravo, mi querida compañera, y que saben de esa historia. Esa historia la podemos escribir en cualquier momento y nadie nos va a decir, no, eso ya es pasado, eso ya es historia de otro... No. Eso es la vida en la que hemos dejado nuestro esfuerzo, nuestra ilusión, nuestra amistad, y no queremos que eso se pierda. Así que mi confianza en este proyecto para que se recupere el Instituto Egipcio y siga siendo estandarte, puesto que en Madrid, saben ustedes, que no hay más que ese instituto del mundo árabe. Creo que había uno de Siria, pero muy escaso, muy pequeño, y ahora me he enterado que Marruecos parece que va a abrir un centro cultural, por fin, en Madrid, que parece que es increíble que en Madrid no exista un centro cultural marroquí, por favor, cuando existe un centro cultural marroquí en Chile, es que me dan ganas de reír, porque pienso, ¿cómo es posible que Marruecos y España no puedan abrir una relación abierta y tranquila? Cuando existen 5 o 6 o no sé cuántos institutos Cervantes en Casablanca, en Marrakech, en Fez, en Tetuán, en Tánger. Y aquí en España no existe un centro cultural marroquí. Por favor, ¿de qué tienen que avergonzarse para no tener un edificio o una sala? Que en tiempos hubo una en la calle Argumosa y en Lavapiés, pero era de la Comunidad de Madrid y desapareció. Entonces quiero terminar diciendo esto, que mi idea es defender esa idea que el amigo Abdo nos ha propuesto, y en eso me van a encontrar, en ese tema me van a encontrar. Así que muchas gracias y perdón por la extensión de la charla. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, y a continuación, don Mohammad Tahiri, profesor en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Hispalense de Sevilla y también doctor en Literatura Comparada y Traducción de la Universidad Mohammed V de Rabat, en Marruecos. Amplió su formación en Estados Unidos y Europa, obteniendo 2 máster y 5 diplomas superiores en Migraciones Internacionales, Interculturalidad, Minorías Musulmanas, Diálogo Interreligioso, Cultura de Paz, Resolución de Conflictos y Derechos Humanos. Es socio también honorífico de CIAR. Masá al-Khair, buenas tardes. Contento de estar en este tercer aniversario de CIAR y creo que ha sido muy acertado centrarlo este año en el tema arabistas hispanos, hispanistas árabes por un futuro.
Yo pondría mejor, más que intercultural, porque yo tengo mis opiniones sobre el tema de la interculturalidad e intercultural. Por la sencilla razón, yo creo que tenemos una obligación, no solamente intelectual, sino también moral, en un tiempo o en un contexto de conflictos, de hacer de puente entre este mundo árabe poco conocido o desconocido en el norte del Mediterráneo y también en este mundo hispano también poco conocido en la mayoría de los países árabes, y a través del mundo árabe todo Oriente, a través de España todo Occidente. Yo creo que esta labor la podemos hacer como investigadores, desde nuestras investigaciones centradas en temas que interesan a los investigadores españoles o occidentales, y en el otro lado también a los investigadores o los estudiosos o los estudiantes árabes. La podemos hacer como profesores, enseñando valores, saber, y un poco sin manipular o sin estropear la imagen de un pueblo o de una cultura, y también desde la sociedad civil, donde muchos estamos, independientemente de nuestro trabajo como docentes, como investigadores, como escritores, también la mayoría estamos en organizaciones de la sociedad civil que trabajan por un mundo mejor, que además es posible. Por mi parte, aparte de mis participaciones en congresos, encuentros, dando charlas, conferencias o en alguna actividad desde varias organizaciones de la sociedad civil, me remito a la red euromediterránea de organizaciones de la sociedad civil. Intenté desde el año 2016 crear una colección llamada Literatura marroquí de expresión española, para sacar un género literario a la luz poco desconocido, conocida la literatura marroquí escrita en lengua árabe o en árabe estándar, muy conocida la escrita en francés, muy conocida la escrita en árabe marroquí uzdajal, muy conocida en los últimos años la escrita en amazigh, con sus variaciones, incluso marroquíes que escriben en inglés o en neerlandés, pero la de expresión española siempre ha sido arrinconada, por lo menos en los ambientes académicos, es poco desconocida, salvo algunos nombres de algunos escritores que han autopublicado sus obras y la han ido repartiendo o regalando en un lugar u otro, como bien lo decía Mohamed Sibari: escribo, publico, vendo o regalo. Saqué un primer libro sobre Mohamed Chakor en el año 2016, y ahora en el mes de mayo saqué un segundo libro de la colección sobre Mohamed Sibari, y vendrán otros libros con el objetivo de dar a conocer esta literatura, y a través de esta literatura un poco la imagen por los temas tratados en todas estas obras, la imagen de un pueblo en el imaginario de otro, y viceversa. Poco más puedo añadir, solamente lo que deseo al desear larga vida, y en la misma línea que ha dicho Carmen, que tenga una hoja de ruta de largo plazo, que no sea nada pasajero o nada de corto plazo. Larga vida, y espero vernos en el 4º y 5º y 10º aniversario. Y gracias por la invitación. Gracias a usted. Y a continuación, Mohsin Al-Ramli, hispanista, escritor, dramaturgo, poeta, traductor y académico. Escribe en árabe y en español. Es licenciado en Filología Española por la Universidad de Bagdad en 1989, doctorado en Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid, y el tema de su tesis es Las huellas de la cultura islámica en el Quijote. Es uno de los más importantes novelistas y dramaturgos iraquíes y traductor de varios clásicos españoles al árabe. Es también socio honorífico de CIAR. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo poco tiempo, pero yo quería agradecer a todos y saludarlo personalmente, todos los amigos, maestros, pero tengo poco tiempo, 3 minutos, y quiero ser más práctico. Yo pensaba desde el principio que vamos a entrar en el debate, porque la idea es muy interesante y muy importante de reunir
arabistas y hispanistas. Es casi novedad o no existía. De hecho, voy a lanzar ideas generales rápidas para el debate, que se empieza a organizar y hacer plan desde ahora, por ejemplo, hacer un congreso o encuentro arabistas y hispanistas anual en algún sitio. No tenemos excusa porque los sitios y la generosidad de todos los institutos, el Casa Árabe, todo, no hay excusa. Se puede hacerlo, hacer una lista de muchos arabistas, porque no todos los que están aquí, todos los arabistas hispanistas, incluso ampliarlo en las universidades y en América Latina hay arabistas interesantes y en el mundo árabe hay hispanistas interesantes. Entonces yo creo que si hacerlo un encuentro anual y en cada encuentro seleccionamos un tema práctico, lema nos preocupa las dos orillas y luego al margen del encuentro también tratamos temas prácticas en lo que podemos hacer. Por ejemplo, hay problema de publicar. Muchos hispanistas han traducido obras árabes y no encuentran vía para publicarlo. Arabistas también. Y yo creo que si se ve la seriedad, sin duda una universidad, o muchas universidades, incluso se puede contactar con el Instituto de Cervantes, universidades. Estoy seguro de algún país, más adelante, como un ministerio de cultura en un país árabe, o puede hacerlo cada año en un país árabe o un país hispano o aquí en España. En principio lo hacemos primero, pero hay que diseñar exactamente lo que podemos y lo que es necesario hacer. Y yo creo que hay capacidad, hay personajes, hay mucho interés y mucho se puede hacer. Hay arabistas excelentes en todas las universidades de España y hay hispanistas interesantes. De hecho, ahora estamos lamentando, nuestros profesores se han ido cada uno en un rincón, mientras si estamos juntos podemos hacer algo todo conjunto, incluso premiar obras, premiar personajes, incluso pensar en una revista anual, trata temas serios, porque la mayoría de los revistas hispanistas son profesionales y profesores. Estas son ideas generales y espero que se empiezan y se ponen a la práctica. Nos falta organización y yo creo que Abdu está bien, está muy bueno en organizar y nosotros te ayudamos, te apoyamos en darte también lista de los grandes arabistas y grandes hispanistas. No solo esto, más adelante se puede ampliar a los interesados en la cultura árabe y española o extranjeros, incluso hay profesores en universidades americanas y en Londres interesados en temas de moriscos, de temas de Andalucía, historia de Andalucía. Entonces, eso también se puede ampliarlo. Yo he hablado así, libremente, pero para dar ideas. Muchas gracias a todos. Perdona, solamente un inciso. Los de Cervantes estaban invitados, inclusive el director de FED, el director del Instituto de Cervantes de FED, no pudo venir. Y tampoco han venido nadie desde aquí porque le hemos mandado también la invitación. De hecho, esta reunión ha salido en su portal. Así que están invitados y nosotros estamos, por supuesto, abiertos a las propuestas cuales quieran ser. Perdón, yo no digo... Eso sería para hacer la fundación. Sí, organizar. Sí. Muchas gracias. Vale, buenas propuestas. Y a continuación tenemos a Abderrahman Belashi, hispanista, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, AMEI. Es profesor también en el Departamento de Hispánicas de Ibn Zohor en Agadir, Marruecos. Buenas tardes a todos. No sé si está todo bien. Vale, gracias. Bien, buenas tardes a todos. Tenía previsto un PowerPoint para visualizar más mi intervención, pero
me voy a contentar con una presentación rápida. Primero, quiero dar las gracias a todos por la invitación y por la asistencia, y quiero presentar mis pésames porque acabo de saber que un gran amigo mío también, Ali Manoufi, ha muerto. Hemos trabajado juntos en la Escuela de Traductores, en la Facultad de Idiomas y de Traducción y la Universidad de Arabia Saudí, personalmente evaluado en el marco del premio de traducción que organizan en Arabia Saudí sus trabajos. Bien, me alegro mucho de estar entre vosotros. Normalmente tenía que venir el presidente de nuestra asociación, que es una asociación recién creada, que tiene solo un año, pero es una asociación que se llama Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos, que pretende reunir un poco a todos los esfuerzos de los hispanistas marroquíes, porque en Marruecos contamos con el gran número de hispanistas en todo el mundo árabe. Tenemos a muchos departamentos, que son 7, ahora son 9, y a muchos centros de Cervantes, y organizamos muchos congresos y coloquios. El último, en relación con la literatura marroquí, hemos organizado una jornada de estudios sobre la literatura marroquí en lengua española. Pues tenemos previsto para el año que viene un congreso internacional sobre las literaturas africanas en lenguas ibéricas, porque es una asociación que pretende extenderse no solo a España, sino también a Iberoamérica. Hemos lanzado, ya ha salido la convocatoria en el portal de Cervantes, de Hispanistas, y por internet. Y también hemos lanzado la convocatoria para los 2 primeros números de Espacios, que es la revista de nuestra asociación. Pues el objetivo es coordinar un poco los esfuerzos entre los hispanistas marroquíes, no solo profesores universitarios, sino a todos aquellos interesados. Pueden pertenecer a otras áreas de conocimiento. Hemos establecido, puesto que es nuestro primer año de creación, muchos contactos con los españoles, con entidades españolas iberoamericanas. Hemos contactado las representaciones diplomáticas de todo el mundo ibérico, y como fruto ya empezamos a trabajar juntos, sobre todo en la Feria del Libro, en el Salón Internacional del Libro de Casablanca. Hemos colaborado con Cervantes, con el Ministerio de Cultura Española, con las embajadas iberoamericanas. Hemos presentado a libros y conferencias, y también vamos a estar presentes en este encuentro internacional que la Embajada de Panamá está coordinando, que es un encuentro internacional de escritoras de todo el mundo, que se va a celebrar en 3 ciudades o 4, que son la ciudad de Tetuán, Tánger, Fez y Rabat, que es un homenaje a la difunta Fátima el-Mernissi. Actualmente estamos trabajando en muchos proyectos de traducción y de coordinación y de cooperación. Hemos contactado también asociaciones como las nuestras, por ejemplo la Asociación Europea de Profesores de Español y la Asociación Polaca, porque acabo de volver de un congreso internacional que se celebró en Polonia, en la Universidad de Łódź. Nuestro presidente os saluda a todos. Ya no ha podido venir porque está en otro encuentro como este, que son las jornadas hispano-marroquíes de intercambio cultural, celebrado en Granada por la Universidad de Granada y la Universidad Hassan I de Stad, organizado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Sin más, gracias a todos. Vale, a continuación cedemos la palabra a don Kamal Bouaid, doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, escritor e ingeniero. Obtuvo 2 doctorados en Madrid, el primero en Economía y el segundo en Estudios Religiosos. Su primera novela, Les Sans-Destin, tuvo muchas críticas elocuentes en la prensa y fue objeto de una tesis en la Universidad Montuuri de Constantin. Su última novela, The Wandering Shepherd, se publicó en 2017. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Assalamu alaikum. Es todo un honor estar hoy aquí rodeado de eminencias de las 2 orillas del Mediterráneo. Voy a hablaros de un manuscrito muy especial, el Corán de Uthman. Uno de los mayores motivos que me llevaron a hacer una tesis doctoral alrededor de la copia de Musaf Uthman, que atravesó tierras, siglos y dinastías,
desde Medina hasta Fez, pasando por Damasco, Córdoba, Marrakech y Tlemcen, es el poco conocimiento que tiene el público en general, no solo en España, sino en los propios países musulmanes, acerca del papel extraordinario que jugó esta reliquia durante varios siglos a manos de soberanos que ambicionaban su posesión en su deseo de emancipación y legitimidad, así como a manos de pueblos que la elevaron a rango de reliquia sagrada, buscando su protección y bendición frente a los enemigos. Es más, en las dos orillas del Mediterráneo, tanto en Europa como en los pueblos del norte de África, y salvo algunos círculos docentes e investigadores especializados en el Islam, en historia y en arqueología, la gran mayoría de los pueblos oriundos de estas tierras desconoce que el manuscrito del Corán más sagrado permaneció mucho tiempo, hasta siglos, dentro de sus propios países y ciudades, y que jugó un papel social, religioso y geopolítico tan clave a manos de sus ancestros, que fue elevado a la categoría de mito. No obstante, otro motivo que me llevó a emprender esta investigación bajo el título de Mushaf Othman en el Andalus y el Magreb a través de las crónicas musulmanas, estudio y análisis de estas fuentes, fue sin lugar a duda una abundante bibliografía acerca de la historia del Corán de Othman, conocido como Mushaf Othman, en Medio Oriente, con la colecta de los textos sagrados y el nacimiento del libro del Corán en un soporte físico, frente a la escasa bibliografía en comparación en cuanto a la presencia de Mushaf Othman en Andalus y el Magreb. Asimismo, la supuesta presencia de esta reliquia sagrada en Córdoba, Marrakech, Tlemcen y Fez durante casi 6 siglos, su uso como talismán e instrumento de poder y de cohesión social por los soberanos, sus aventuras con su pérdida repetitiva en varias batallas, la de Simancas, la de Tlemcen y la de Tarifa, su posterior recuperación casi milagrosa que le otorgaba una especie de bendición divina, una baraka, y que auguraba una cierta eternidad a este manuscrito. Y finalmente su supuesto final homérico, casi apoteósico, hundido en las profundidades del mar en la costa de Argelia. Todo ello me llevó a interesarme a la historia extraordinaria de este manuscrito y rastrear su destino épico a través de las fuentes antiguas y de los cronistas de la Edad Media. Sin embargo, una de las conclusiones que más destacables de mi investigación fue que al recorrer los casi 6 siglos de menciones de cronistas acerca de la presencia de Mushaf Othman en el Andalus y el Magreb, y al margen de las dudas acerca de la autenticidad de esta reliquia, pues emires, califas, dinastías, pueblos y generaciones enteras consideraron en efecto esta copia como una de las copias que escribió el comité del cuarteto bajo Othman, se identificaron con ella, la protegieron, buscaron su bendición, pero nadie, en ninguna de las dos orillas, dudó jamás de su autenticidad. Muchísimas gracias. A continuación, Elena Lluvero. ¿Ya? Sí. ¿Me oís, no? Bueno, en primer lugar decir muchas gracias a todos y es un placer estar aquí. También es emocionante sentirme integrada en este círculo. Y bueno, voy a empezar una breve... voy a comentar solamente sobre mi experiencia personal. Veo que en esta mesa hay pocas personas de mi generación y no se sientan ofendidos por este comentario. De hecho, viene de Abdo, así que bueno. Bueno, está clara, que ha conocido hoy y bueno, pues un poquito hablar por qué sucede, por qué no hay gente de más o menos de nuestra generación, por qué no están aquí. Bueno, desde mi experiencia, primero decir que aquello que atrae a los jóvenes del árabe yo creo que es el exotismo, en primer lugar. Ven algo como, ¿qué es esto? Es diferente, es desconocido. Luego también lo que les llama la atención es el arte. Estaba mirando antes el cuadro y digo, esos símbolos que es la caligrafía. Les interesa muchísimo, en primer lugar, la caligrafía. También les interesa mucho lo que es la danza, la música, los colores, los olores, la comida, todas esas cosas que ven diferentes a lo que es la cultura española en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no vemos a personas, más o menos nuestra generación, aquí hoy en día con nosotros?
actuando, o sea, participando en estas actividades, en estas reuniones? En primer lugar, yo diría que hay mucha impaciencia por parte de los jóvenes. Quieren resultados inmediatos. Es decir, uno empieza a estudiar un idioma y quiere que en 2 años ya saber comunicarse con todo el mundo, entenderlo todo, y no es así. El árabe requiere un tiempo, y quizás requiera más tiempo que otros idiomas. Entonces, en primer lugar, eso, la paciencia. Se necesita mucha paciencia, y luego tener en cuenta que una cosa es lo que estudiamos en las universidades y luego lo que es la realidad. Cuando vamos a un país, resulta que todo lo que hemos aprendido, digamos, no es que no sirva para nada, pero tú cuando quieres comunicarte en la calle con la gente, es otro mundo. Entonces, aparece ese sentimiento un poco de frustración, como, uff, llevo no sé cuántos años en la carrera estudiando y tomando clases particulares, informándome, viendo vídeos en Fusha, y luego llego aquí y no puedo comunicarme con las personas. Entonces, un poco, pues, bueno, pues más paciencia aún, y retomar unas clases de dialecto en el país en el que esté, y ya está, simplemente pues tiempo, se necesita tiempo. Luego también cuando estudian, por lo menos desde mi experiencia, mis compañeros de clase veían el árabe y la cultura árabe como algo muy lejano, algo diferente, no tiene nada que ver con la cultura española. Y no, según uno va estudiando, se va dando cuenta de todas aquellas cosas que compartimos, y son muchísimas. De hecho, le estaba diciendo antes a Clara que yo en el Líbano me sentía como aquí. Era pues un viernes por la tarde, pues vamos a tomarnos algo, a una terraza. Es una vida completamente parecidísima a la que tenemos aquí. O sea, no se debería considerar la cultura árabe como algo tan distinto, tan exótico, tan diferente, ¿no? Compartimos muchísimas cosas. Bueno, como ven también, esta diferencia, también existe este sentimiento un poco de desconfianza. Es algo desconocido, es algo misterioso. Entonces, ese sentimiento también se ve un poco afectado por lo que nos vienen a través de los medios de comunicación. Las informaciones que recibimos sobre el mundo árabe suele ser bastante negativo. Entonces, bueno, yo pediría un poco al Círculo Intercultural Hispano-Árabe que trabajemos justamente en aquellas cosas bellas que tiene esta cultura mediterránea, que ya que tenemos demasiada información negativa sobre el mundo árabe, pues intentemos nosotros un poquito trabajar en las cosas bellas que tiene esta cultura, aquello que compartimos, ese arte, esa cultura, esos conocimientos, esa historia. Luego también depende un poco de la educación que haya recibido cada persona en su casa. Hay gente que ha tenido pues una educación más intercultural, pues por lo que sea, por sus orígenes, porque sus padres son de diferentes países, porque han ido a un instituto, a un colegio determinado, y luego hay personas que, bueno, no han tenido esa suerte y su educación se ha basado en muchos prejuicios que, bueno, es evidente, los prejuicios que tenemos hoy en día aquí en España. Sí. ¿Qué puede hacer CIGAR? Trabajar mucho con las redes sociales. Las redes sociales es aquello que los jóvenes hoy en día utilizan las redes sociales para todo, se comunican a través de las redes sociales, hacer uso de las redes sociales y luego hacer eventos que sean visuales. Es muy bonito hacer veladas de poesía, pero eso no llama la atención a los jóvenes. A ellos les llama más la danza, la música, hacer talleres a lo mejor de gastronomía, pues cosas más prácticas también, e involucrar a los jóvenes en las actividades, que no sean públicos solamente. Bueno, pues ya termino con esto, que creo que no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas propuestas también. Bueno, y a continuación, Seif Ben Abdel-Nour, profesor en el Departamento de Hispánicas de Ibn Zohor en Agadir, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos en Marruecos. Pues algo, pero no pasa nada. Nador, no es sí, Agadir, es Nador, no Agadir. Bueno, al norte, no al sur. Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, que es una iniciativa importante. Pero bueno, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, comparto lo que ha dicho el profesor Montávez. Soy un poco pesimista, por esto tenemos que ya marcar una hoja de ruta, un mapa para trabajar. Ahora estaba viniendo y me acordé de lo que ha dicho Abu Bakr Randi, ¿no? متى يبلغ البنيان يوما تمامه
إذا كنت أنت تبنيه وغيرك يهدم أرى ألف بان لا تقوم لهادم فكيف ببال خلف ألف هادم. Cuando se culmina la construcción de un edificio, si lo estás construyendo y otro lo está destruyendo. Veo que 1000 alarices o albañiles no pueden contra una sola persona que está destruyendo un edificio. Entonces, ¿cómo hacemos con un alarife solo y que tiene detrás a 100 personas destruyendo? Entonces, desgraciadamente, en nuestro campo tenemos que contar con esto. Desgraciadamente, 140 caracteres de Twitter pueden acabar con trabajo de 3, 4, 5, 10 años. Por ello, por ejemplo, pero no vamos, dice también el poeta, siempre tenemos que seguir con la esperanza. Para ir directamente al grano, tenemos que, mis propuestas como una estrategia para el futuro, que ya veo ahí que tenemos que trabajar para el futuro, tenemos que intentar acabar con los reinos de taifas que están cada departamento de hispánicas, cada departamento de árabes, tenemos ahí un reino de taifas, cada uno tiene un reino, desgraciadamente, pues tenemos que acabar con ello. Tenemos que crear una red de profesores y estudiantes, intentar crear un espacio, igual que existe un espacio de iberoamericano de educación superior, por ejemplo, intentar crear algo relacionado con hispanistas y árabes, un espacio de educación entre hispanistas y árabes o arabistas. Las redes sociales son muy importantes, que ahora, como he dicho, 140 caracteres nos pueden minar todo el trabajo de 10 años, o 15, o 20, o 2 siglos incluso. Establecer programas de formación universitaria. Tenemos también que impulsar planes de movilidad para estudiantes y profesores, intentar en la medida de lo posible, como CIA, como asociaciones, como fundaciones, promover programas de máster y doctorado conjuntos, establecer programas de investigación de áreas de interés entre arabistas y hispanistas. Tenemos que establecer un plan de visibilidad y de difusión de nuestras acciones, porque lo que ha quedado en lo que pasa hoy, creo que tenemos que, y las cosas buenas a las cuales podemos llegar, tiene que llegar al gran público. Entonces, tenemos que trabajar sobre esto para darle visibilidad. También una cosa muy importante, tenemos que volver a revisar la historia común. Desgraciadamente, los libros, por ejemplo, de la escuela primaria aquí en España, todavía conllevan errores históricos relacionados con el pasado árabe. Es algo que no pertenece a nosotros. No, el paso del Islam siempre está todavía estudiado según el prisma de la Edad Media. Nosotros y los otros, obviando que nosotros no puede existir nosotros sin los otros. Desgraciadamente, la biología, como ha dicho el señor embajador al principio, pues, o en el vídeo, pues compartimos no solo herencia cultural, perdón, y nada más. Entonces, solo decir esto, un pueblo que escupe sobre su historia no tiene futuro. Entonces tenemos que mirar esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación cedo la palabra a Bassem Saleh, director del Instituto Egipcio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo seré muy rápido. Agradezco mucho al profesor Fernando lo que dije sobre el Instituto Egipcio y solamente quiero recalcar que el Instituto Egipcio fue, es y será una referencia, y no sé hasta qué punto el profesor está al tanto de nuestras actividades culturales. De hecho, en el vídeo que acaban de señalar, nosotros hemos participado mucho con el Círculo Intercultural, y yo estoy muy orgulloso y muy contento de las publicaciones que hemos sacado últimamente. Por otro lado, yo apoyo completamente la iniciativa que dijo mi
al querido amigo el doctor Mohsen y también lo que dijo el profesor Seif. Y desde aquí yo ofrezco al Instituto Egipcio que acoja cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de congreso o lo que ustedes creen que sea necesario. Muchas gracias. Gracias. A continuación, don Muhammad Benabud, hispanista, historiador y escritor. Es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán, en Marruecos, y desde ese centro lleva a cabo su labor de investigador de la historia de Marruecos y Al-Ándalus. Su contacto directo con la ancestral tradición del saber en Marruecos, su formación universitaria occidental y su ininterrumpido diálogo con los arabistas europeos le han proporcionado una perspectiva única para abordar una reescritura de la historia de Al-Ándalus. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes, invitado por el profesor Abdou Tchounchi. Es un gran placer. No estaba pues, preparado para hablar y me encuentro un poco... pero yo tengo una relación muy especial tanto con la cultura árabe como con la cultura andalusí y la cultura española. Soy de Tetuán, pero hice mis estudios en inglés, desde los 6 años hasta el doctorado. Tengo un PhD de la Universidad de Edimburgo y antes estudié en California. Y fue después cuando decidí transformarme en una especie de, digamos, arabista marroquí, porque trabajé en el Instituto Universitario para la Investigación Científica de la Universidad de Mohammed V durante 11 años, y ahí nacieron 3 de mis 4 hijos. Entonces he perfeccionado mi árabe en Rabat con un profesor particular, porque había estudiado en inglés. El español lo aprendí en las calles de Río Martín, de Tetuán y de Tánger, sin haberlo nunca estudiado. Y fue después, cuando me transformé en un investigador, cuando, gracias a mis contactos, sobre todo con la gente de la Complutense de Madrid, con la gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y de Granada, y gracias, como joven, por ejemplo, a Matías Prats y a la televisión española, que he aprendido el español. Pero tengo un certificado del Cervantes, el certificado, el DELE y el otro y tal. Así que, soy miembro, gracias a mis amigos arabistas de Sevilla, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. ¿Por qué? Porque soy especialista desde los últimos 40 años en la historia andalusí. Mi tesis doctoral en Edimburgo, pero era sobre el reino abadí de Sevilla, que fue una parte traducida al español por la Universidad de Granada y publicada por el Ayuntamiento de Sevilla hacia el 92. Y también gracias a mis amigos arabistas de Madrid, soy miembro corresponsal de la Real Academia de Historia aquí. Entonces soy, junto al profesor Ben Shrifa, el único marroquí a haber tenido estos. Pero es muy importante lo de Sevilla, porque no tenían un especialista en Al-Ándalus, y el objetivo de una institución tan antigua era el estudio de la historia de Sevilla y de Al-Ándalus. Yo era especialista entonces de Sevilla y de Al-Ándalus y no tenían otro remedio que invitarme. Otra cosa, la interculturalidad. Hace 10 años que aprendo el alemán y ahora lo hablo bastante bien, y hasta he dado una conferencia en la Universidad de Viena y otra en un congreso en Stuttgart. Y eso, además de hablar el francés, el árabe, el español y el inglés, porque me puse una pregunta: a los 60 años, ¿puedo aprender un idioma más?
lo intentaré, y lo he intentado, y no estoy muy contento con mi nivel, que tengo el B2, pero aspiro a un poco más. Entonces, soy presidente. El problema del arabismo y el hispanismo es que no hay un contacto. Hay mucha gente que trabaja, pero se necesita mucha coordinación. Por ejemplo, en Tetuán, en la universidad, hemos creado un máster de historia andalusí, hemos sacado muchos especialistas. Yo soy actualmente presidente de la Asociación Marroquí para los Estudios Andalusíes. Sí, y muchas gracias. Bueno, ya avisé, siento cortar así, da pena, pero bueno, es que tenemos el tiempo limitado. Continúo. Ahora va a hablar don Pedro Martínez Montávez, arabista, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, nacido en Jaén en 1933. Es uno de los arabistas contemporáneos más influyentes y también es miembro de la Academia de la Lengua Árabe de Amán y socio honorífico de CIAR. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, perdón por el retraso. La incorporación ha sido un asunto familiar. Y en segundo lugar, un ruego. Efectivamente nací, pero en la provincia de Jaén. Y tengo un pueblo, nací en un pueblo que tiene el sonorísimo nombre de Jodar. O sea, que en esas biografías de urgencia se ponga, ¿no? Bien, entrando en materia. Buena tierra y buena gente. Buena tierra y buena gente. Hombre, ¿qué vas a decir delante de mí? ¿Qué vas a decir delante de mí? Bueno, vamos a ver. Yo me voy a concentrar estrictamente en lo del proyecto de esta reunión. Yo creo que tenemos que ser sumamente realistas y darnos cuenta de varias cosas. Una, que es una iniciativa sumamente importante, o sea, hay que llevarla a cabo, sin duda alguna. En segundo lugar, es un asunto tremendamente complejo y muy difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Hay varios motivos, citaré solamente unos cuantos. Primero, porque en realidad se ha hecho mucho en los años anteriores, mucho. En segundo lugar, porque lo que se ha hecho no lo conocemos y lo que tenemos que hacer es conocerlo plenamente. En tercer lugar, porque somos dos colectivos, bueno, colectivos entre comillas, somos dos colectivos que hemos vivido absolutamente de espaldas los unos a los otros. Esta es la realidad. Y efectivamente, pues podemos conocernos personalmente unos a otros, pero no colectivamente. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto evidentemente no puede ser una chapuza, y perdón por la expresión, quizá excesivamente popular. Esto tiene que ser una cosa pensada muy seriamente en todos sus aspectos. Y ante todo lo que hay que responderse es a una pregunta fundamental. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Esto yo creo que hay que encauzarlo. Y la única manera que a mí se me ocurre, en principio, de encauzarlo es nombrando, eligiendo, buscando la fórmula de crear lo que podríamos llamar un comité preparatorio. Un comité preparatorio. Que se reúna, un comité preparatorio que no tendría que ser de muchos miembros, porque si es de muchos miembros es poco eficaz, que no tendría que ser de muchos miembros, que tendría que ser suficientemente representativo y que tendría que fijar unos objetivos concretos y una manera de proceder.
y que por otra parte esté dispuesto a trabajar. Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero en fin, esto es absolutamente fundamental. 7, 8, 10 miembros como máximo, incluyendo también miembros, pero vamos, no sería porque está claro, ¿no? Como máximo. Y que en un plazo, pues de unos 3, 4 o 5 meses, prepare un escrito, un plan de acción. Y ese escrito se traiga, se difunda primeramente, se traiga aquí y se discuta ya sobre ese escrito, para proceder luego a la convocatoria de la reunión. Creo que debemos evitar las prisas, y creo que debemos dar a todo esto un contenido, ¿cómo diría yo?, por emplear una palabra altisonante, un contenido de ideas. No es solamente lo que vamos a tratar, sino cómo queremos plantearlo. Y sabiendo una cosa fundamental, que esto es algo que se va a hacer a comienzos del siglo XXI, ya prácticamente a mediados del siglo XXI, y nos encontramos con un mundo que es completamente diferente a todos los mundos anteriores. No solo en el marco del arabismo y del hispanismo, sino en todos los marcos. Entonces, esto es fundamentalmente lo que yo quiero decir. Quiero añadir una cosa. Yo estoy dispuesto a participar en todo lo que sea, pero lo que no puedo hacer por razones de edad y por unas razones es trabajar demasiado. Que quede claro. Pero si se quiere fundamentalmente un marco de ideas, un marco de concepción intelectual del asunto, desde luego estoy completamente dispuesto a hacerlo. Ahora lo que no puedo dedicar es 3 horas al día o 4 horas al día a cuestiones como estas. Nada más y gracias. Profesor, usted sabe perfectamente que todas sus opiniones son muy recibidas aquí. De hecho, en esta misma sala, usted nos lanzó aquello, lo del Madrid árabe, de la plaza del emir Mohammed I, y nosotros nos hemos puesto seriamente con el asunto. Y hoy en día podemos estar usted mismo y nosotros enhorabuena porque el Ayuntamiento de Madrid ha tomado en cuenta en nuestras peticiones. Por lo menos 3 o 4 de ellas ya están en marcha y esto es fundamental. Y lo que acaba de lanzarnos lo tomamos muy, pero muy en serio. Muchísimas gracias. Esto está muy bien que se difunda y que se sepa que hay que trabajar en serio y con cabeza y con ideas. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, ya para finalizar, la última intervención es de José Sarria. Se inició en el seno del conocimiento científico. Realizó sus estudios universitarios en su ciudad natal, en Málaga. Diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Ciencias Económicas. Es secretario general de la Asociación de Escritores de Andalucía. Se ha especializado en la investigación del legado de la literatura sefardí y de la neoliteratura española en el Magreb. Literatura hispano-magrebí. Coordinó la organización de Fronteras de Sal, Málaga, Ciudad del Paraíso, Ciudad Abierta. Salam alaikum, masajul khair. Muy buenas tardes. No voy a destinar ni un minuto a los agradecimientos para no perder parte de mi intervención, pero reitero todos los agradecimientos que se han hecho a lo largo de la tarde. Yo quiero poner hincapié. Bueno, hablo también en nombre del Círculo de Amistad con Marruecos, del cual su presidente Pedro Bofil pues, les envía un saludo que al no poder estar presente en esta tarde. Quiero hablar del hispanismo marroquí, porque se encuentra en una situación absolutamente delicada. Quiero aprovechar esta intervención para hablarles de ese fenómeno, un fenómeno de inigualable singularidad que se viene produciendo en el norte de Marruecos, también en Argelia y en Túnez y en algunas zonas subsaharianas desde mediados del siglo XX y a cuyo estudio he dedicado los últimos 10 años de mi tiempo. En este territorio hizo aparición una corriente literaria singularizada y ajena a la peninsular, desarrollada por hispanistas y creadores de origen magrebí o sefardí. De manera directa
en la lengua de Cervantes y sin traducción interpuesta, de la cual ya el querido Fernando de Ágreda y Mohamed Tahiri han dado algún apunte. Esta neoliteratura ha supuesto un suceso de primer orden al que se sienten ajenos en la península analistas y críticos literarios, suponiendo, en palabras de nuestro querido Rodolfo Gil Grimau, el fenómeno literario de mayor relevancia en la literatura española de las últimas décadas. Es absolutamente de justicia poner de manifiesto la eclosión de esta neoliteratura española en el Magreb, la que denominamos literatura hispano-magrebí, pues nuestros vecinos, nuestros hermanos de la frontera sur, se han convertido en verdaderos héroes, ya que mantienen viva la llama del hispanismo y de la lengua de Cervantes en esa región en el más absoluto de los abandonos por parte de las autoridades españolas, por parte de los responsables diplomáticos y por parte de los responsables culturales. Por tanto, yo pido al CIJAR que tome cartas en este asunto de espacio a los hispanistas marroquíes, porque el español en el Magreb, en concreto en Marruecos, se encuentra en una situación absolutamente de abandono, en una situación muy, muy delicada. Algunos hablan de desaparición, yo no llego a tanto, pero si seguimos en esta línea posiblemente terminara por desaparecer. Es por esto que he querido llamar la atención de investigadores y estudiosos a fin de que puedan conocer un episodio literario tan extraordinario como este y que entre todos podamos contribuir a revertir la situación de soledad en la que se encuentran los hispanistas y creadores magrebíes. Esta situación de abandono y displicencia con que se ha tratado a nuestros vecinos y hermanos del sur ya se puso de manifiesto por parte de Juan Goytisolo en el prólogo de aproximación al sufismo del recientemente fallecido Mohamed Chakor, cuando escribía: tras la partida de la administración colonial, Madrid se ha desinteresado de las relaciones culturales con estos países y de la suerte de centenares de miles de hispanohablantes que, como los sefardíes de la diáspora, han mantenido una conmovedora fidelidad a nuestra lengua. Pues bien, han pasado 50 años y la situación no solamente es igual, sino que diría que es casi peor. Los hispanistas y creadores magrebíes que escriben en español precisan de un justo desagravio, pues han mantenido y mantienen una inquebrantable lealtad y un desmedido amor hacia la lengua de Cervantes, hacia nuestra lengua. Por ello, hoy se hace vigente y presente la reclamación hecha hace más de 100 años por el eminente africanista Joaquín Costa, que decía: los marroquíes han sido nuestros maestros y les debemos respeto. Los marroquíes han sido nuestros hermanos y les debemos amor. Los marroquíes han sido nuestras víctimas y les debemos reparación cumplida. Pido, por tanto, al CIJAR que tome y enarbole esta bandera para hacer posible revertir esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora ya he finalizado esta mesa de ponencia.